Muy buenos días. Muy buenos días. Ahora sí. Hemos cantado en esta mañana que Él puede sanar toda herida. Y estamos llevamos 2 domingos hablando de las heridas, especialmente aquellas heridas que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra alma, que vienen dadas por circunstancias o situaciones por las que pasamos, que son difíciles, que son complejas y por medio de las cuales muchas veces no las entendemos y tropezamos con Dios. Y estábamos hablando de pues esas heridas en el sentido vertical que nos separan de Dios, porque en el fondo pues reprochamos por qué Dios no ha hecho, por qué Dios ha permitido, por qué Dios así y así. Y vimos casos en la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, de gente que tropezó con Dios y cómo Dios nunca le echó nada en cara, simplemente se limitó a ministrarle sanidad. Y cómo también otra gente que no tropezó y pasando por lo mismo se mantuvieron firmes en el Señor. Y hoy vamos a hablar de las heridas horizontales, que son las heridas que más se dan entre las personas porque tienen que ver con las relaciones interpersonales. Tienen que ver con las relaciones de los unos para con los otros. Y en esa interacción que tenemos los unos con los otros, en el mundo donde vivimos, incluso dentro de la iglesia, es bastante normal que nos hiramos o produzcamos heridas los unos para con los otros. Y esas heridas, si no son tratadas, si esas heridas no venimos delante de Dios y dejamos que Dios trate esas heridas, nos van a afectar, hasta tal punto que va a afectar la cosmovisión que yo puedo tener acerca de las relaciones, puede afectar el concepto o la imagen que yo tenga de mí mismo y puede llegar a afectar incluso el desarrollo de determinadas habilidades sociales básicas. De hecho lo condiciona y mucho. Hay personas que sufren de rechazo y aunque estén dentro de un grupo y el grupo vuelque todo su amor y todo su cariño, la persona aún sigue sintiéndose rechazada. Y cuando tú escarbas e indagas, te das cuenta que en el pasado, pues hay personas que por lo que fuera tuvieron una infancia complicada, en el colegio siempre se metían con él o con ella, nunca tuvo amigos, nunca tuvo un grupo cercano, quizás sus padres no le dieron el afecto que necesitaba, nunca fueron unos padres afectivos, unos padres cariñosos, en otros casos fueron unos padres abusivos, maltratadores, y ahora, aún creyentes dentro de la iglesia, siguen sufriendo de rechazo porque hay una herida que todavía no ha sido sanada. Hay gente que sufre de complejo, tiene complejo o tiene una baja autoestima. Y tú ves a la persona y dices, con los dones que tiene esta persona, con lo guapo que es esta persona, ¿cómo es que tiene estos complejos? Y viene arrastrado desde el pasado porque le insultaban, se metían y ahora la persona tiene complejos. Aún creyentes, nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque hay una herida ahí que no ha sido sanada y ahora se ve de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque hay una herida en su alma que no ha sido sanada. Hay gente que tú la ves y son gente que son muy autoexigentes, que son gente que todo lo quiere tener milimétricamente, cuadriculado, muy perfeccionistas, extremadamente perfeccionistas, y cuando tú indagas te das cuenta que vienen en un contexto
donde sus padres eran muy exigentes, donde sus padres la única expresión de afecto y de amor era cuando hacía algo bien y cuando hacía algo mal era todo el tiempo bronca y riña. Y ahora hoy hay una herida y esa persona, para sentirse querida o sentirse realizada, tiene que hacerlo todo a la perfección porque si no, no se siente válida. ¿Por qué? Porque hay una herida que todavía no está sanada y tiene que ser sanada. Hay otras personas que sufren de lo que es el síndrome de la víctima o del victimismo. Entonces hay gente que si tú tratas, aunque sea con cariño y con dulzura, tratas de corregirla o de decirle a la persona, mira hermano, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? La persona se lo toma muy a mal, se lo toma a personal y reacciona porque hay una herida en su corazón, porque desde siempre se le ha estado cayendo encima, se le ha tratado mal, se le ha estado encima, se le ha dicho tú no, esto no, y entonces ahora, pasados los años, cualquier cosa que tú le digas se lo toma personal. Y no por mala intención de la persona, es porque hay una herida que todavía no ha sido sanada. Y los hay dentro de la iglesia y más de lo que tú te piensas. Y podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos de los cuales vemos por qué hay personas que actúan como actúan, se comportan como se comportan, reaccionan como reaccionan, se ven a sí mismos como se ven. Y te das cuenta, si tú escarbas, si tú indagas, si haces las preguntas correctas y conoces un poco de su vida, y dices, vale, aquí hay una herida que viene arrastrando y que no ha sido sanada, esa herida. Y necesita la persona exponerse a sanidad divina. Pasa igual en lo natural. Yo puedo sufrir de una enfermedad y tengo dos cosas, o voy al médico o me quedo en casa. Y si la cosa persiste, puedo decidir o voy al médico o sigo con la enfermedad. Pero si voy al médico, yo me tengo que exponer a los criterios del médico para ser sanado. Lo mismo me manda un medicamento que no me gusta. Lo mismo me hace que tengo que pasar por quirófano y eso es doloroso. Lo mismo tengo que pasar por un proceso o un tratamiento duro que no gusta, que duele, que debilita. Sí, pero es para mi bien. Es para un proceso de sanidad. Lo que habéis pasado y Dios os ha sanado del cáncer, a que la quimioterapia no es fácil, a que es dolorosa, pero a que ha merecido la pena. Claro, el proceso duele, pero el resultado es la sanidad. Y muchas veces en el proceso de la sanidad de las almas no dejamos que Dios nos sane porque no queremos ponernos al dolor. No queremos enfrentar la quimioterapia, por usar un ejemplo, que nos va a producir dolor y no queremos tocar esa herida. No queremos que se toque y la dejamos ahí tapada. Y por eso nunca hay sanidad y nunca hay cambios en las vidas. Porque no nos exponemos, no queremos. Y algunos los guardamos dentro. Jamás vamos ni siquiera ni a pedir un consejo. ¿Por qué? Porque no quiero tocar esa herida. Y hay muchos en esta mañana aquí que están así. Y de los que me están escuchando por ahí también. Pero yo estoy hablando hoy a la casa. Y Dios quiere traer sanidad. La Biblia establece como norma que es bastante frecuente y bastante normal que nos hiramos los unos a los otros y que nos ofendamos los unos a los otros. Porque una ofensa también produce heridas en el alma. Cuando alguien me ofende, me está produciendo una herida en mi alma. Jesús, en Lucas 17, del 1 al 4, dice así: es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Y está hablando en un contexto muy concreto. ¿Este contexto cuál es? Las relaciones personales, porque después dice, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Es decir, en las relaciones personales siempre vamos a encontrar gente con las cuales vamos a tropezar. Gente que nos van a herir, gente que nos va a ofender, gente que va a traer un daño a nuestro ser interior. Y aquí Jesús dice
que es imposible que eso no venga. Es imposible que eso no se dé. O sea, es imposible que tú vivas una vida, ya sea en Cristo o fuera de Cristo, en la cual no te vayas a encontrar con nadie que te vaya a herir o te vaya a ofender. Es imposible. Te lo vas a encontrar en el trabajo, en la universidad, con los vecinos, sobre todo en la familia, en la casa, tus padres, tus hijos, tu esposa, tu esposo y en la iglesia también. Unos a los otros. El pastor a las ovejas al pastor y las ovejas las unas con las otras. Es imposible que no se den esas situaciones. El tema es qué hacemos con ellas. Y Jesús aquí empieza a decir, y adelanto parte del final, tener por lo tanto cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día viene a ti y te dice me arrepiento, perdónale. Aquí ya el Señor está dando un medicamento que no nos gusta, que es el perdón. El perdón abre la puerta a la sanidad. Hay muchas de las heridas que no son sanadas porque no estamos dispuestos a perdonar. Y hasta que yo no perdono, esa herida va a seguir ahí. Pero hablaremos un poquito más tarde después del perdón. Santiago también deja muy claro cómo nos podemos ofender los unos a los otros. Y si vamos a Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así: hermanos míos, no haya entre vosotros tantos maestros, pues sabéis que los maestros seremos juzgados con mayor rigor. Todos ofendemos muchas veces. ¡Wow! Todos ofendemos muchas veces. No se libra nadie. Me gusta como el enfoque de Santiago porque es muy claro. Primero que él se incluye. Todos ofendemos, él se incluye. No dice, él podría haber dicho, hermano, no querráis ser maestro porque muchos ofendéis. No, él se incluye. Aquí no hay perfecto ninguno, hermano. Todos ofendemos. Todos ofendemos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque siempre ponemos el foco en que me ofenden, pero es que yo también ofendo. El foco es lo que me han hecho, ¿vale? ¿Y lo que tú has hecho? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Si yo tengo esto en cuenta, me va a ser más fácil perdonar. ¿Por qué? Porque yo también he podido dañar a otra persona y querría que me perdonase, así que yo perdono al que me ha hecho daño. El problema es que ponemos tanto enfoque en la ofensa y en la herida que yo he recibido, que ahora lo que estoy buscando es que la persona compense el daño que me ha hecho. Pero por favor, si tú también has hecho daño a otra gente, ¿tú le has compensado? Pues perdona. El problema es que ponemos mucho el énfasis en el daño que me hacen. ¿Por qué no ponemos el énfasis en el daño que nosotros también podemos hacer a los demás? Entonces cambiaría nuestra perspectiva y sería más fácil perdonar. Sería más fácil perdonar. Por eso él se incluye y él pone el énfasis en el hecho en que todos ofendemos, no en el hecho en que todos somos ofendidos. Porque él también podría haber dicho, hermano, podría haber dicho, todos somos ofendidos muchas veces. Pero él dice, no, el foco no está ahí. El foco es que está en que todos ofendemos muchas veces. No quites eso de vista. Así que la próxima vez que alguien te haga algo malo y te ofenda, piensa un momento que yo también le he podido ofender a alguien. Así que lo perdono. Porque aquí ninguno somos perfectos y todos metemos la pata. Y siempre queremos que el otro venga a pedir perdón. Espérate, primero, tú que sabes lo que tú has hecho. A lo mejor hay otro por ahí molestado contigo y tú ni te has enterado de que lo has ofendido. Pero pensamos que siempre es más grave lo que a mí me hacen que quizás lo que yo le he hecho a otro. Y a lo mejor lo que me han hecho a mí es una tontería, lo que yo le he hecho a otro es más grave que lo que el otro me ha hecho a mí. Pero nunca lo vemos así. Pero Santiago pone el foco correcto, ¿eh? Yo me incluyo porque aquí todos ofendemos. No vayamos de víctimas.
porque todos ofendemos. ¡Wow! Me encanta Santiago. Santiago es que es de los que van a pelo. Y yo, como me entero mejor con los que van a pelo, pues a mí me ayuda. A otros le ofende. Y Santiago, también como Jesús, lo da por hecho, normal. Todos ofendemos muchas veces. No por ahí alguna vez, muy de vez en cuando. Ocasionalmente le he podido hacer daño a alguien en un momento puntual. Dice que en un momento puntual. Muchas veces tú has ofendido a otros. Lo que pasa es que no te enteras, nada más que te enteras de lo mucho que te han ofendido a ti. Entonces tenemos muchas veces que salir de nuestra propia herida, de nuestro propio dolor, para poder decir, escúchame, esto no es para justificar lo que a mí me han hecho. Esto no es para minimizar lo que a mí me han hecho. Esto no es para decir, bueno, hermano, que lo que a ti te han hecho no es tan importante. No es para eso. Pero es para que pongamos el foco correcto. Que muchas veces la otra parte no la ponemos. La otra contraparte no la ponemos. Entonces la balanza está muy descompensada. Y curiosamente siempre la descompensamos a nuestro favor. Ahora, si la ofensa o las heridas o el daño que nos producimos normalmente es algo habitual, es algo normal, hay que hacerse una pregunta y es, ¿por qué es normal que se produzcan heridas? ¿Por qué es tan normal que nos hiramos los unos a los otros o nos ofendamos los unos a los otros? Y es importante que tengamos en cuenta las posibles causas por las cuales podemos herir a otros o otros nos pueden herir a mí, porque esto me va a ayudar en el proceso de sanidad, sobre todo en el proceso de sanidad interior. No es lo mismo que Dori me pise el pie sin querer y yo tenga ahí una herida a que me lo pise queriendo. Me va a doler lo mismo. O sea, el dolor físico es igual. El dolor en mi alma va a ser diferente. Por lo tanto, mi ejercicio de perdón va a ser mucho mayor si ella me ha pisado sin querer. Bueno, no te preocupes, ha sido sin querer, Dori, no, tranquila, no pasa nada. A que si lo ha hecho queriendo. Ahí me va a costar más perdonar. ¿Por qué? Porque el daño ha sido mayor. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta cuáles son las posibles causas. Y la mayoría de todas ellas, son 7 causas, la mayoría de todas ellas, bueno, todas menos la primera, ninguna tiene que ver con herir queriendo. Siempre son herir sin querer. Entonces, ¿cuáles son esas heridas? ¿Cuáles son esas causas? La primera causa por la cual las personas hieren o nosotros herimos es porque hay una intencionalidad. Y esta es la única que tiene que ver con la intencionalidad. Es decir, hay gente que quiere hacer daño. Que hay gente mala. Hay gente mala que realmente quiere hacer daño. Que quiere hacer daño y sabe que está haciendo daño y lo hace. Bueno, todavía esa gente Dios me dice que las perdone. Todavía esa gente Dios me dice que las perdone. Pero que hay gente malintencionada, aún dentro del pueblo de Dios, que quiere hacer daño. En una ocasión tenemos en las Escrituras que unos jóvenes, unos muchachos, por ahí vieron al profeta Eliseo y empezaron a meterse con él porque le faltaba algo de pelo y empezaron a decirle, calvo, 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 unos muchachitos, ofendiendo al profeta. Al profeta se le fue la mano, en mi opinión, los maldijo y unos osos se los mató. Ahora, había ahí una intencionalidad de hacer daño. En otro caso, un tal Simeí salió detrás del rey David cuando ya Saúl había muerto y el rey David ya era rey. Y en el camino Simeí sale a su encuentro y dice que empezó a maldecir al rey David y a tirarle piedras
Y por ahí uno de los que iban con David le dijo, ¿quiere que le corte la cabeza? Y le dijo, no, tranquilo. Quizás lo ha puesto el Señor ahí para tratar mi carne. David tenía una lectura, quizás el Señor lo ha permitido que lo ponga ahí. Cuidado. Y después vemos como ese, más adelante, por casualidad, lo leí esta mañana, bueno, casualidad, lo que me tocaba, pero estaba leyendo el pasaje y resulta que después viene el hombre a pedirle perdón y David le perdona y no le quita la vida. Viene Simei, ay, disculpa la torpeza de tu siervo cuando salió maldiciéndote y no sé qué, perdóname, y David lo perdonó. A un hombre que le iba maldiciendo y tirando piedras al rey David. Penina estaba todo el tiempo burlándose de Ana porque Ana no podía tener hijos, causándole un daño emocional. Si ya ella no tenía daño suficiente por no poder tener hijos, imagínate tú a la otra esposa de su marido burlándose de ella. Hay malas intenciones. Con Jesús también tuvieron malas intenciones. En una ocasión los fariseos se acercan y están hablando, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Jesús ahí les dice que no, no sé cuánto, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, tal. Y en una de estas, uno de ellos intencionalmente le dice que nosotros no somos hijos de fornicación. Lo que le estaban soltando era una indirecta, muy directa, diciéndole, Jesús, tu madre María se quedó embarazada cuando todavía no estaba casada con José. José no tiene nada que ver con esto, a saber de quién eres hijo tú. Lo que le estaban diciendo es, de manera intencional, al Mesías, Jesús, tú eres hijo de fornicación. Había una intencionalidad de dañarlo. Y en el pasaje no vemos a Jesús ofendido. Pablo es otro. Pablo le habla a Timoteo y le dice, Alejandro el carderero me ha causado muchos males. Me ha causado muchos males. Y en Filipenses capítulo 1, creo que era, le dice a los filipenses que había creyentes que estaban predicando el Evangelio solamente con el propósito de hacerle más daño a Pablo, que estaba en la cárcel. Predicando el Evangelio por envidia para causarle más daño a Pablo. Madre mía, qué maldad dentro de la iglesia, hacer cosas solamente para hacerle daño a otro. Y de esos casos vemos mucho en el Nuevo Testamento. Hay en la iglesia gente con intencionalidad de hacerte daño. Ahora déjame que te diga algo. La gente no te puede herir todo lo que quiera, sino lo que pueda. Y eso lo permites tú y lo permito yo. Va a depender de cuánto yo permita que esa ofensa me hiera o no me hiera. Me pueden decir lo que quieran. Yo permito hasta dónde me va a herir y hasta dónde me va a afectar esa ofensa. Entonces no depende de lo que me hagan. Depende de cuánto permita yo que me afecte eso. El problema es que siempre nos afecta más de la cuenta. Nos afecta más de la cuenta. Pero hay gente que tiene intencionalidad. La otra causa, la segunda causa, tiene que ver con acciones equivocadas, pero en las cuales no hay ninguna mala intención. Es decir, actuamos mal sin tener mala intención. A veces actuamos mal porque estamos movidos o actuamos en base a heridas que tenemos y que no han sido sanadas. No tenemos intención de ofender, pero como yo tengo una herida que no ha sido sanada, entonces actúo mal y ofendo a otros, aunque no quiera. Por ejemplo, el caso de Jacob. Jacob tenía 2 esposas, Raquel y Lea. Él amaba a Raquel más que a Lea. De hecho, él trabajó para casarse con Raquel, lo que pasa que su tío le engañó, le dio a Lea, ¿verdad? Y después tuvo que servir 7 años más por Raquel. Y su preferida es Raquel. Y Raquel, cuando tiene a José y después tiene a Benjamín, y en el parto, cuando va a dar a luz a Benjamín, Raquel fallece. Y Jacob lo que hace,
es que vuelca todo su amor y vuelca todo su afecto sobre José. Y empieza a tratar a José de una manera especial y discriminatoria con el resto de sus hermanos, hasta que le regala una túnica de colores con el simbolismo que eso tiene: eres mi hijo preferido. Pregunto, ¿había alguna intención de Jacob de dañar al resto de sus hijos? No. El problema es que Jacob tenía una herida por la pérdida de su esposa que no había sido sanada y la volcó sobre su hijo José. Y ese vuelco indebido sobre el hijo de José hizo que el resto de los hijos estuvieran también dañados en su ser interior, hasta tal punto que el resto de los hermanos empezaron a ver a José más que como un hermano, como un enemigo a batir, y empezaron a cogerle odio, hasta intentaron matarlo. Pero Jacob no tenía ninguna intención. El problema es que había heridas en su alma que no habían sido sanadas y las volcó sobre su hijo José en detrimento del resto de los hermanos. Y esto a su vez causó heridas al resto de sus hijos. La cosa no queda ahí, sino que después, cuando José le es arrebatado, nuevamente se añade a esa herida de haber perdido a su esposa, se añade otra herida, que es la de perder a su hijo, y ahora se vuelca sobre Benjamín. Y Judá dice que el alma de Jacob quedó ligada a la de Benjamín. ¿Por qué? Dos heridas, una tras otra no sanadas, que le lleva a actuar de una manera que no es correcta y empieza a causar daños a sus hijos. Hermano, dentro del pueblo de Dios y en esta casa también hay padres que sin querer están haciendo daño a sus hijos porque las heridas que le han producido sus padres todavía no han sido sanadas. Y en esta mañana hay unos cuantos aquí que sabéis que tenéis heridas en vuestra alma por lo que vuestros padres os hicieron, o lo que no hicieron, o lo que dijeron, o lo que no dijeron, o lo que deberían haber hecho, lo que nunca hicieron. Y esa herida no está sanada. Y ahora tú estás haciendo daño a tus hijos. Y eso es un patrón que se repite dentro de la iglesia con gente nacida de nuevo. Y el patrón se repite y se repite hasta que por la gracia de Dios se despierta alguien en una generación y dijo: se acabó, Dios sana esto para que esta maldición se rompa y no se siga perpetuando, porque si no se perpetúa. Heridas no sanadas provocan heridas no sanadas que provocan heridas no sanadas. Y otras veces actuamos de manera incorrecta, aunque tengamos motivaciones correctas. Si vamos a Hechos 21, Hechos capítulo 21, versículos del 10 al 14, llevábamos muchos días allí, en Cesarea, en casa de Felipe el Evangelista, cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, los judíos en Jerusalén atarán así al hombre a quien pertenece este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros, Lucas se incluye porque es el que escribe el libro de los Hechos, nosotros y los creyentes de aquel lugar rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero Pablo le respondió: ¿por qué lloráis? Se me parte el corazón. Otras versiones dice: ¿por qué me estáis afligiendo? Por el nombre del Señor estoy dispuesto a ir, y no solamente a que me aten, sino también a morir en Jerusalén. Pablo estaba ahora siendo afligido por los creyentes. Ahora, ¿tenían mala intención los creyentes? No. Lo único que querían los creyentes es que Pablo no sufriera. Lo único que querían los creyentes es que Pablo no lo pasara mal porque lo estaban persiguiendo. De hecho, al mismo Pablo le salvaron la vida cuando él se convierte porque lo querían matar y lo descienden en un cesto por un muro para que escape. Era normal, no había intención, pero Pablo dice: me estáis afligiendo, me estáis siendo un estorbo ahora.
Yo sé que tenéis buenas intenciones, pero me estáis dañando ahora, estáis impidiendo que yo cumpla el propósito de Dios. Yo ya lo sé, en otra parte Pablo dice que yo, por todas partes Dios me dice que esto es lo que a mí me espera. Pablo lo sabía. Y los demás, en vez de apoyarlo y confortarlo, lo que lo están ahora es desanimando. Con buenas intenciones, que sí, pero escúchame, con buenas intenciones podemos hacer daños a otros sin querer. Pedro también lo hizo con Jesús. Jesús está hablando de su muerte y Pedro le dice, Señor, que a ti no te pase eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. No estás poniendo las cosas, la mirada en el reino, sino en el reino de los hombres. No estás bien enfocado. Y a veces tenemos buenas intenciones, pero estamos mal enfocados. Espiritualmente mal enfocados. Y cuando uno está espiritualmente mal enfocado, aunque tenga buenas intenciones, dañamos a otros. Somos de tropiezo. No, hermano, lo hice sin querer, pero si es que no estamos cuestionando tus motivaciones. Lo que estamos diciendo es que estás haciendo de tropiezo o estoy siendo de tropiezo para otro. Sin querer, pero se produce el tropiezo. La tercera causa por la cual nos dañamos es que existen diferentes sensibilidades. Hay cosas que a mí me ofenden y a lo mejor a ti no. Y hay cosas que a ti te ofenden y a mí a lo mejor no me ofenden. Diferentes sensibilidades. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno es como es. Yo personalmente, a mí, si alguien pasa por mi lado y no me saluda, yo no me ofendo. A mí no me molesta. Ahora, no digo que esté bien, porque de hecho la Biblia nos manda muchas veces que nos saludemos los unos a los otros. Yo no estoy diciendo ni que esté bien, ni estoy justificando, ni estoy diciendo que da igual, porque no da igual. De hecho, hay más mandamientos de saludarnos los unos a los otros que de levantar las manos en la iglesia. Pero levantamos las manos, pero después no nos saludamos. No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que a mí, por mi personalidad y mi forma de ser, no me ofende. Pero hay otra gente que si tú no lo saludas, le ofende y le duele. ¿Y qué hacemos? Pues hay que perdonar. Porque hay diferentes sensibilidades. Hay diferentes sensibilidades. Si tú puedes en casa, no lo vamos a leer aquí por el tiempo, léete el capítulo, ¿cuál era? El 14 de Romanos. El capítulo 14 de Romanos nos habla de lo que el titulito es recibir al débil en la fe. Y Pablo empieza ahí a hablar de los que tienen diferentes sensibilidades y hay gente, y empieza a hablar, dice, escúchame, si tu hermano se va a ofender por lo que comes, mejor no lo comas delante suya. Entonces, encontramos, por ejemplo, dentro del cuerpo de Cristo, que a lo mejor hay gente que no bebe alcohol, pero que si tú bebes delante de él una cerveza no pasa nada. Pero hay otra gente que no bebe alcohol y si tú bebes una cerveza delante suya, se ofende, porque es más sensible. Bueno, hermano, pero... Y la Biblia te dice, pues no la tomes. Si eso va a ofender al hermano, pero hermano, qué tontería. Escúchame, Romano habla muy claro, cuidadito con ofenderlo y con que uno de esos se eche a perder, porque tú te da igual ofenderlo o no ofenderlo. ¿No ve que él es más débil en la fe que tú? ¿No ve que él es más sensible que tú a eso? Pues entonces contente para no ofenderlo, porque si no, voy contra ti. Él se ha perdido por tu culpa, porque tú sabes que eso lo ofende y te ha dado igual. ¿No ve que él es más sensible ahí? Pues si es más sensible ahí, por favor, trata de medirte para no ofender. Y esto tiene muchas aplicaciones dentro de la iglesia. Y una de las aplicaciones que más debemos tener en cuenta en este día tiene que ver con la vestimenta, por ejemplo. Vivimos en un país totalmente hipermegasexualizado y erotizado hasta los topes. No hay más que ver cómo visten los hombres y las mujeres. Ropa ceñida a más no poder, marcando todo lo que se tiene y lo que no. Y si no se tiene, hay rellenos. Para hombres y para mujeres.
Ropa que cada vez las prendas, cuanto menos tejido tiene, más dinero te cuesta. Para eso me compro una más grande y la corto en mi casa. Pues no. Cuanto más enseñe y cuanto más marque, mejor. Y ahora dentro de la iglesia, exactamente igual. Y claro, los reaccionarios, no, a ver si no vamos a vestir como en el siglo XVI. Pues vestían mejor que nosotros hoy. Entonces la lectura del mundo es, vamos a ver, yo soy libre y yo visto como me dé la gana y al que se le vayan los ojos es su problema. Pero en el reino no es así. En el reino es, tú te vistes decentemente para que a otro no se le vayan los ojos. Porque si hay otro que tiene debilidad con eso dentro de la iglesia, debe de ser comedido y comedida. Esa es la lectura del reino. ¿Para qué? Para no hacer tropezar a otros, para no ofender a otros, simplemente por eso. Pero yo puedo vestir como me dé la gana. En el reino de Dios no puedes vestir como te dé la gana. Tienes que vestir como Dios dice y de una manera que no cause tropiezo a los demás. Porque tú no sabes quién ha podido estar batallando con la pornografía, quién ha podido tener problemas sexuales dentro de la iglesia, y créeme que ha habido muchos que los ha tenido. Y yo he sido uno de los que ha pasado por ahí. Y es fácil que una persona que ha tenido problemas con la pornografía vea a una mujer con minifalda o una mujer que ha tenido, vea a un hombre con pantalones muy ceñidos para que ya esto empiece. Entonces, por favor, en la iglesia no podemos tener el mismo argumento que hay fuera. Entonces, lo que pasa es que hay diferentes sensibilidades y tenemos que andar con la suficiente sabiduría para no ir ofendiendo a los demás. La cuarta causa son los diferentes puntos de vista. Hay diferentes puntos de vista, hermano. Tú ves las cosas de una manera y yo la veo de otra. Y ahí se produce un conflicto y muchas veces una ofensa. El caso más claro para mí en las Escrituras, y que ya lo hemos mencionado alguna vez, lo tenemos en Hechos capítulo 15. Cuando Pablo y Bernabé se separan. Había una situación. Pablo veía las cosas de una manera y Bernabé la veía de otra. Entonces ellos hicieron un primer viaje misionero al cual les acompañó Marcos y a la mitad les abandona. Y ahora cuando van a retomar el segundo viaje, Bernabé dice, oye, que nos acompañe Marcos. Y Pablo dice, no, Marcos no nos acompaña. Nos dejó tirados en el primer viaje. Y Bernabé, hombre, vamos a ver, en la casa del Señor hay que tener misericordia. Vamos a ver, Pablo, hay que darle una segunda oportunidad a la gente. Y Pablo, Bernabé, si esto no va de misericordia, es que el muchacho todavía no está listo, no está preparado. Vamos a esperar un poco a que madure. Bueno, pero es que si no lo ponemos a prueba, Pablo, ¿cómo vamos a saber si está maduro? Entonces vamos a darle una oportunidad. Pero Bernabé, es que todavía yo no lo veo que esté listo. Pero vamos a ver, Pablo, ese es tu punto de vista. Bueno, Bernabé, pero el tuyo es tu punto de vista. Pero vamos a ver, Pablo, recuerda que cuando tú te convertiste, nadie se quería acercar a ti y yo te di la oportunidad, ¿eh? Sí, pero si nadie está hablando de eso, querido Bernabé, pero es que el muchacho... Y dice que llegaron a tal desacuerdo que se separaron. Y todo pinta por el pasaje que el ofendido fue Bernabé. Porque dice que Bernabé dijo, vale, Pablo, ahí te quedas, yo me tomo a Marco y me voy por mi cuenta. Así que ahí el ofendido fue Bernabé. ¿Por qué? Porque tenía otro punto de vista. Ahora, yo no estoy diciendo que el punto de vista correcto fuera el de Pablo. Perfectamente le podrían haber dado la oportunidad al muchacho y haber respondido bien. No lo sabemos porque no pasó. Sí sabemos que Pablo después echa mano de Marco y le dice a Timoteo, dile a Marco que venga porque me es útil para el ministerio. O sea, Pablo por oportunidades él no era. Lo que pasa es que él veía las cosas de una manera y Bernabé la veía de otra, y probablemente la veía de otra porque era su sobrino, que ahí cambia nuestra perspectiva mucho, cuando es mi hijo, mi sobrino, mi tío, entonces ahí sí hay choques de punto de vista. Pero se ofendió
Y por ofenderse Bernabé e irse por su cuenta y hacer las cosas a su manera, desaparece del mapa Bernabé. Y ya no sigue más adelante Bernabé. Y esto nos pasa muchas veces. Diferentes puntos de vista. No se hace a mi manera, me mosqueo. ¡Ea! Claro, qué bien, ¿no? Y esto pasa, hermano. Hermano, venga, vamos a decorar la congregación, vamos a cambiar esto un poco. Ay, vamos a pintar las paredes de blanco. Y el otro dice, no, las vamos a pintar de un color más crema. Y el otro dice, no, de color pastel. Negro seguro que no lo voy a pintar. Eso seguro, vamos. Que se vea. Yo no quiero entrar aquí con una linterna aquí como si estuviéramos en la cueva de Altamira. Entonces, a mí me gusta la luz, ventanales y luz para adentro. La luz, la oscuridad. El tiempo de las cavernas pasó. Hay hermanos que están en cuevas y si viene la persecución, entonces voy a disfrutar de momentos de la luz que ya habrá tiempo de oscuridad. No, cuando esté en una cueva metido por la persecución, entonces hay toda oscuridad y humo que tú quieras. De momento, luz. Yo quiero luz. No, a mí las modas. Pero, hermano, bueno, pues venga, vamos a pintarla de pastel. Ay, pues yo he dicho crema y no se ha tenido en cuenta mi opinión y se ofende. Por favor. ¿Qué quiere? ¿Que pintemos un cacho de cada color que ha dicho uno, hermano, y parezca esto el arco iris? No, así somos. Así somos. Así somos, hermano. Así somos. No, es que yo he dicho que se haga así las cosas, pero y el otro ha dicho así, a mí no se me ha tenido en cuenta. ¿Y qué más da? Si al final hay que hacerlo de una manera, ¿qué más que no se haga la tuya? Bueno, pues nos ofendemos. Como no se ha tenido en cuenta mi punto de vista. Claro, en esto cuando tiene que ver con puntos de vista, no se aplica el criterio anterior. ¿Qué criterio anterior? El que hemos dicho de hacer las cosas para no ofender. Porque claro, si ahora hay que pintar esto de tal manera que nadie se ofenda, es imposible. No, hermano, tenemos un de esto, ¿cómo lo organizamos? Pues vamos a poner las mesas aquí y el otro dice, pues las ponemos allí. Pues no las podemos poner ni aquí ni allí para contentar a todo el mundo. Entonces, cuando es diferente punto de vista, no podemos adaptarnos para contentar a todo el mundo, porque es imposible. En este caso, Pablo no dijo, bueno, venga, Bernabé, para que no te ofenda, hijo, venga, que nos acompañe Marcos. No, es que no puede venir. Pues me mosqueo, mosquéate, pero no puede venir. Son diferentes puntos de vista. Y ahí lo único que queda es que cuando mi punto de vista no se ha tenido en cuenta, perdonar. Y ya está. Y seguir adelante. Porque no se puede tener en cuenta el punto de vista. Bueno, entonces, ¿qué punto de vista es el mejor? Yo no voy a decir cuál es el punto de vista cuál es el mejor, porque son puntos de vista. Y los dos puntos de vista pueden ser correctos, o los dos están equivocados, o los dos tienen 50-50. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos principios bíblicos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esto es asunto para otro tema, pero por ejemplo tenemos autoridad. ¿Quién decide? Pues decide el que tenga la mayor responsabilidad. Punto. Te guste o no. Porque es que si no... Entonces, ¿de qué color se pinta esto? ¿Cómo organizamos la escuela dominical? Pues si no se llega a un acuerdo, decide la responsable de escuela dominical. ¿Y qué canciones cantamos en la alabanza? Pues lo decide el responsable de la alabanza. Y ya está. Ay, pero es que yo pienso que me da igual lo que tú pienses. Uy, pues me ofendo, pues tienes un problema, perdona. Y si no, ese día no cantas o no sirves en la escuelita. Pero es que andamos muchas veces con esa... Ay, pues es que yo pienso, es que nadie tiene en cuenta mi opinión. Pero es que la Biblia no me dice que yo tenga que tener en cuenta la opinión de todo el mundo. Porque entonces nos volvemos locos. Pero aquí, ¿qué pasa? Que todo el mundo quiere opinar de todo. Y lo que deberíamos es aprender a sujetarnos en todo lo que se nos manda, aunque no case con mi opinión ni mi punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Que se producen muchas ofensas y muchas separaciones y divisiones, como la que vemos aquí con Pablo y Bernabé. Y todo por tener puntos de vista diferentes. La quinta causa, la vulnerabilidad. Hay momentos de vulnerabilidad, hermano. Hay momentos de debilidad. Hay momentos por los que pasamos que nos pilla en una época, en una etapa frágil. Hemos sufrido, a lo mejor me han dado una mala noticia, he tenido un mal día en el trabajo, me han despedido,
A lo mejor simplemente esa noche no he dormido bien y me he levantado con el pie izquierdo. Y ahora un hermano me dice o me hace y me sienta fatal. Que a lo mejor lo hace en otro momento y no le doy tanta importancia, pero como estoy en un momento de vulnerabilidad, como estoy en un momento de fragilidad, como estoy en un momento que voy cuesta abajo, pues entonces me ha afectado más de lo que me debería. Es normal. Es normal, a todos nos ha pasado que nos hemos encontrado en un momento en lo que cualquier cosa nos ha ofendido. ¿Qué dices tú? Pero si yo en otro momento esto no le hubiera dado tanta... Pero, ¿por qué? Porque es normal. Todos tenemos esos momentos por las situaciones que enfrentamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendremos que perdonar. Si es que no nos queda otra. Esto le pasó al rey Saúl. El rey Saúl, en un momento dado, él veía bien al rey David. Él veía bien al rey David, pero en un momento lo empezó a ver como un enemigo. Y todo parte porque Saúl ya estaba en un proceso de retroceso. Ya Saúl había sido desechado por su pecado y había un espíritu maligno de parte de Dios que lo atormentaba. Y él estaba en un momento de vulnerabilidad y de debilidad y cualquier cosa ya la veía como una amenaza. Y entonces empezó a tratar a David como un enemigo. De Jesús se burlaron en el momento de mayor vulnerabilidad. Cuando él estaba en la cruz, le dijeron, otro se salvó y él no puede. Y se empezaron a burlar de él en la cruz. En el momento de mayor debilidad. Y le dijeron, venga, si tú eres, bájate y creeremos en ti. En el momento de mayor debilidad, cuando él ya estaba en las últimas, le ofendieron. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Perdonar. 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 Es muy fácil tropezar y herirnos con los demás cuando estamos en un momento de debilidad. Es normal. Pero ahí tenemos que perdonar. La sexta causa es que nos ofendemos o que nos ofenden porque todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Pedro negó a Jesús en un momento de debilidad en el cual tuvo temor, porque cuando estaban viendo a Jesús ahí, que lo estaban maltratando para crucificarlo, dijeron, tú eres discípulo suyo. Él dijo, yo no. Y la Biblia dice que incluso maldijo. ¿Por qué? Le pilló en un momento débil y en un momento de temor, igual que a los discípulos. En el huerto de Getsemaní, que vienen a aprender a Jesús y lo dejan solo. Le fallaron. ¿Por qué? Porque eran débiles, eran hombres humanos débiles. En otra ocasión Jesús cuenta con Pedro, con Jacobo y Juan, en un momento tremendo donde él está batallando para ir a la cruz. En el huerto de Getsemaní él está orando, él está clamando al Padre, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Pero Jesús le dice a sus tres más cercanos, acompañarme porque estoy en agonía, quiero que me acompañéis en oración. Y ellos le fallaron porque eran débiles, tenían sueño y se quedaron dormidos. ¿Había intención de fallar a Jesús? No, pero eran débiles y le fallaron. Y la última se acerca 3 veces, la tercera se acerca y Jesús, en vez de estar mosqueado y decirle, venga hombre, para esto tengo amigos, para esto... No, le dice, venga, descansad ya. Descansad. Descansad porque ya ha llegado mi hora. Menos mal que el Padre le mandó un ángel que lo fortaleció, porque sus amigos le fallaron. Hermano, a veces nuestros amigos nos fallan, no porque haya mala intención, sino porque son débiles y nos fallan. Es normal. Todos tenemos debilidades y fallamos a los demás. Y los demás también las tienen y me fallan. Y la última causa son porque las expectativas no se cumplen. Todos tenemos expectativas respecto a los demás. Y es normal
y es bueno. Sería malo que no tuviéramos ninguna expectativa de nadie. Es bueno tener expectativas, es normal, es sano. Tener expectativas de cómo me debe de tratar tal persona, cómo debe de actuar tal persona, cómo tal persona se debe de comportar conmigo en tal situación, cómo debe de reaccionar, qué me debería de decir, qué no me debería de decir, cómo me debería de tratar. Es normal que tengamos esa expectativa. ¿Sabes cuál es el problema? Que el ser humano no ha sido creado para cumplir las expectativas de nadie, más que de las de Dios. Entonces, tú no estás aquí para cumplir expectativas de los demás, ni los demás están aquí para cumplir tus expectativas. ¿Qué pasa? Que cuando una expectativa que yo tengo no se cumple, me hiere. Esas expectativas a veces están equivocadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces las expectativas nuestras no son las correctas. Los fariseos tropezaron con el Mesías. Se ofendieron con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa equivocada del Mesías. Ellos esperaban que el Mesías fuera un líder político que los liberara de la opresión de Roma. Sin embargo, vino un carpintero que nació en un pesebre, cuyo padre humano se desconoce quién era porque no lo tenía, y que ahora está desmontando todo el chiringuito del judaísmo, que para colmo sana en sábado, que dice que perdona pecados cuando solo Dios lo puede perdonar, y que no nos está liberando del poder de Roma, porque venía a liberarte de tu propio poder. Y no vino a liberarnos de Roma, vino a liberarnos del infierno, de nosotros mismos, y vino a morir en una cruz. Ahora, ese va a volver en victoria. Ese va a volver en victoria, el Cristo resucitado y glorificado. Pero no entendieron, tenían una expectativa incorrecta del Mesías, por eso tropezaron con él y se ofendieron. Este hombre es un blasfemo, este hombre no viene de Dios, este hombre cómo se hace a sí mismo igual a Dios. Esto es una blasfemia, esto no puede ser, hay que acabar con su vida. Estaban profundamente ofendidos. ¿Por qué? Porque sus expectativas equivocadas no se cumplieron. Y a veces tenemos expectativas equivocadas de la gente que no se cumplen. Hay gente que a veces, y yo conozco algún caso, que tenía al liderazgo puesto en un pedestal, y a veces hay gente que piensa que el liderazgo le va a solucionar todos sus problemas en la vida. Y cuando ve que eso no pasa, la gente tropieza. Pero muchachos, si el único que puede solucionar tus problemas es Cristo. Nosotros somos siervos suyos, hacemos lo que podamos, pero escúchame, tenemos también las limitaciones. Tenemos limitaciones, llegamos hasta donde llegamos. Tu hermano llega hasta donde llega, entonces a veces tenemos expectativas muy por encima de la gente de las que deberíamos tener. Otras veces las tenemos muy por debajo de la gente. Y otras veces las expectativas son correctas. Otras veces las expectativas son correctas, no es tan mal, entra dentro de lo normal. Pero aún así no se cumplen y me hieren. Entonces yo a mi mejor amigo siempre le mando una felicitación por su cumple, pero a él se le olvida mandársela a mí. Yo espero que lo haga y no lo hace, se le olvida, me ofendo. Ahora, ¿la expectativa es incorrecta? No, la expectativa está bien, yo lo hago porque es mi amigo, yo entiendo que mi amigo hará lo mismo conmigo, pero no lo hace. ¿Y ahora qué? Me hiero, me ofendo. ¿Por qué? Porque lo que yo esperaba que hicieran conmigo no lo han hecho. Hay gente aquí que se siente ofendida porque esperaba que actuaran con él o con ella de una manera y no lo han hecho y hay dolor en su corazón. No está mal la expectativa que tenía, estaba bien, pero no se ha cumplido y hay dolor en tu corazón. ¿Y qué tienes que hacer? Perdonar. Perdonar. Da igual que se cumpla o no las expectativas. Las expectativas del Mesías tampoco se cumplieron.
porque se supone que el pueblo de Israel era el que tenía que recibir al Mesías, y no lo recibió. Y aún así los perdonó en la cruz. Y no te digo esto para que te desanime y diga, pues a partir de ahora no tengo expectativa de nadie. No, porque ese sería el camino erróneo y fácil. Pues ya no tengo expectativa de nadie. No, porque eso es una evidencia de que tu herida no ha sido sanada todavía. Pero que sepas que a veces tus expectativas, aunque sean correctas, no se van a cumplir. Entonces, todo esto produce heridas en el alma, dentro de la iglesia. Y hay dentro del pueblo de Dios muchas heridas que no han sido sanadas. Y aquí nos encontramos en un momento donde nos podemos encontrar en un punto u en otro. Hay dos momentos clave aquí. El primero tiene que ver con el perdón, que es el que abre la puerta al proceso de sanidad. Y el segundo tiene que ver con el proceso de sanidad. Ahora, ¿cómo abordamos el primero? Hay gente con heridas que tienen que abordar el primer punto. Algunos de vosotros tenéis que abordar el primer punto, que es el punto de perdonar. Ahora, ¿cómo perdono yo? Bueno, te doy 3 pasos. Primer paso para poder perdonar: habla con Dios. Habla con Dios. Dice Santiago, ¿está alguno afligido? ¿Hay dolor en tu alma? Dice, haga oración. ¿Hay alguien que te ha ofendido? ¿Hay algo en tu corazón por lo que alguien te ha hecho o te ha dicho, o que tú esperaras que hicieran y no hicieron? Lo que sea, cualquiera de las causas que hemos visto. Y tú sabes que hay algo dentro de ti. Habla con Dios. Algunos nunca lo habéis hablado con Dios. Tenéis que hablar con Dios. Venir delante de Dios y decir, Señor, no porque Él no lo sepa, sino porque es parte del proceso. Señor, mira, tú sabes que yo tengo este dolor en mi corazón por lo que me hizo fulanito, por lo que me dijo venganito. Señor, tú sabes que en mi corazón hay este dolor porque yo esperaba que, pero al final no. Señor, y venir delante del médico divino y exponerle todo lo que te está pasando, como el que va al médico y le dice, doctor, me pasa esto y esto. Y a veces más o menos el doctor hasta sabe lo que te pasa, sobre todo los más veteranos, y si ya te conoce, pero tú vas y le cuentas, mira doctor, me siento así, me pasa esto, me pasa lo otro. Y tenemos que venir delante de Dios y expresarle cómo nos sentimos y decirle, mira Señor. Y este es uno de los grandes errores que cometemos muchas veces. Cuando la gente nos ofende o estamos heridos con alguien, muchas veces no venimos delante de Dios. Vamos y se lo contamos a otro. Y cuando yo voy a contarle a otro, cuando alguien me ha fallado, sin haber hablado primero con Dios, normalmente lo que hago es que estoy criticando. Porque me estoy desahogando con quien no debo. Entonces yo llego a mi casa y le digo a Rosa, mira, ¿tú te crees lo que me ha hecho hoy Dori en el culto? ¿Que me ha pisado queriendo el pie? Dori, hoy la tengo tomada contigo, ¿no? No ha venido Manolo, pues la tomo contigo. Entonces, que mira lo que me ha hecho Dori, que me ha pisado el pie y me lo ha hecho queriendo. ¿Tú te crees que es normal que pueda actuar así? Y yo estoy criticando y a la vez estoy contaminando a mi esposa. ¿Y eso por qué lo hago? Porque en el momento del pisotón yo debería haber ido a mi casa y haberle dicho, Señor, Padre, no entiendo por qué Dori me ha pisado el pie queriendo, Señor. Tú sabes el daño que me ha hecho, Padre. Señor, tú sabes el dolor que hay en mi corazón por lo que me ha hecho.
Pero no hacemos eso. Vamos a contarle a otros y empezamos a criticar. Y se empieza a generar división dentro de la iglesia. Porque ahora mi hermano, yo lo he contaminado y ahora empieza el otro. ¿Y por qué habrá ya hecho eso? Por la verdad que no es normal. Y ya está el otro contaminado. Y ahora el otro se lo cuenta a un tercero. Hermano, hay que hablar las cosas con Dios. A veces hay que hablarlas con otros porque nos está costando trabajo. Pero cuando yo he hablado las cosas con Dios, yo voy a Rosa y en vez de decirle, mira lo que me ha hecho Dori, que me ha pisado, y en vez de entrarle en tantos detalles, le digo, Rosa, ora por mí. Tengo un conflicto con un hermano que me ha hecho algo y no le entro en detalles. Ora por mí para que el Señor me ayude. Pero no, entramos, vamos, hasta el último perejil le contamos. ¿Por qué? Porque no hemos hablado con Dios. Y hay algunos de vosotros que hay daño en vuestro corazón que jamás lo habéis expuesto delante de Dios. Y si no lo haces, no vas a recibir sanidad. Y en ese proceso de hablar con Dios, además de exponerle tu dolor, empieza a confesar y a liberar perdón. Y Señor, perdono a tal. Señor, confieso que lo perdono. Y no sé el tiempo que te vaya a llevar. A veces te puede llevar meses. Pero tienes que confesar y declarar que lo perdonas. Y a veces en ese proceso de hablar con Dios, y los 3 puntos que vamos a ver tienen un denominador común, que es este tercero. Te tienes que humillar y también pedirle perdón a Dios. ¿Que me han hecho a mí daño y yo tengo que pedir perdón a Dios? Sí, ¿sabes por qué? Porque en el momento que Dori me ha hecho daño a mí, yo en mi corazón me he separado de ella. Ya le tengo que pedir perdón a Dios. Señor, yo lo perdono y también te pido perdón por la queja que se ha levantado en mi corazón en contra de ella y por haberme separado en mi corazón de mi hermano, de mi hermana. Yo también te pido perdón, Señor. Señor, no es tan importante un pisotón, Señor, de verdad. Perdóname a mí también. Y sobre todo si he ido sembrando crítica a los demás. Padre, perdóname por criticar. Perdóname por juzgar. Sin este primer paso no se va a dar la sanidad. Y ya os dije que la palabra que traía el Señor para mí para el final de año es que Dios quiere traer sanidad. Si hay situaciones en tu corazón, daño, dolor en tu corazón que todavía no has tratado con Dios, te quedan 3 días para que acabe el año y lo hagas. Porque si no vas a empezar el 2026 con heridas y no vas a poder entrar en lo nuevo de Dios. Pero Dios quiere sanar. No digo que tú lo abordes hoy y hoy seas sano, pero sí estás abriendo la puerta a un proceso de sanidad. Porque normalmente las sanidades del alma no pasan de la noche a la mañana. Es un proceso que empiezan ahí, con el perdón. Entonces, lo primero, habla con Dios. Lo segundo es perdonar. ¿Perdonar cómo? La Biblia lo dice. Colosenses 3:13. Perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y ahora dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 3 claves en este pasaje. Dice, perdonándoos unos a otros. Generalmente cuando leemos en la Biblia unos a otros malinterpretamos. Y dice, saludaos unos a otros, que me saluden. Amaos unos a otros, que me amen. Servíos unos a otros, que me sirvan. Perdonaos unos a otros, que me perdonen. Mira, cuando tú leas unos a otros, sustituye. Uno, pon tu nombre. Y los otros, el nombre de fulanito. Entonces cuando diga, servíos unos a los otros, yo digo, servíos uno, Daniel, a los otros, a Rosa. Perdonaos unos a otros. Perdonaos los unos, yo, Daniel, a los otros. A Dori, que me ha pisado.
Entonces sustituye, si te viene bien, sustituye el uno a los otros por el yo a los demás. Cada vez que lea uno a los otros, lee yo a los demás. Ah, no, es que la Biblia dice así que me tienes. No, la Biblia dice así que tú tienes que. Y aquí dice que tienes que perdonar. Después dice, si tuvieres queja contra otro, ¿tienes queja de alguien? Perdónalo. Es que me ha hecho. ¿Tú tienes queja contra alguien por lo que te ha hecho? Sí, pues perdónalo. No, me lo ha hecho y tiene que venir él. No, tú tienes que perdonarlo, aunque no venga. Perdónalo tú. Eres tú el que tiene la queja contra él o contra ella. Perdónalo. Perdónalo. Y después, lo más gordo, como Cristo os perdonó. Como Cristo os perdonó. Claro, la pregunta es, ¿cómo me ha perdonado Cristo? ¿O cómo me perdona Cristo? Porque así es como yo tengo que perdonar. Y lo más curioso es que cuando yo le pido perdón a Cristo, nunca me echa nada en cara. No, hermano, yo te perdono, pero mira, es que tú me has hecho pam, 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 pim, pam, pam, pum. Eso no es perdonar como Cristo. Y no sabemos perdonar como Cristo. Yo me he encontrado en los dos lados. En el lado de perdonar mal, y esto nos pasa sobre todo a los que somos padres. Viene tu hijo y te pide perdón. Sí, hijo, pero es que ya es la 20ª vez que me pide perdón por lo mismo. Así que deja ya de hacer siempre lo mismo, empieza ya a cambiar porque estoy harto de que siempre venga con lo mismo. Y yo alguna vez he tenido ese ímpetu y como que el Espíritu me ha dicho, ¿por qué? Porque yo no voy a Cristo y Cristo me dice, estoy cansado de que siempre vengas con lo mismo. Y no me echa nada en cara. Y muchas veces con los hijos se lo echamos en cara. Sí, mucho perdón, pero tú sigues igual. Mucho perdón, pero tú no cambias, hijo. No, yo sí te perdono, pero es que, hijo, mira, es que siempre es lo mismo. Y empezamos a condenar. Y también me he encontrado del otro lado, de ir a pedir perdón y encontrarme, pam, pam, pam. No, hermano, te perdono, pero es que lo que tú has hecho es que mira, pim, 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 pim. Ya lo sé, no hace falta que me lo eches en cara. Por eso vengo a pedirte perdón. Y a veces vamos a pedir perdón a alguien, la persona nos empieza a decir lo que le hemos hecho y mira, hermano, es que la verdad que no lo hiciste bien porque esa no era la manera o ese no era el lugar, no era la forma. Hombre, hermano, es que yo esperaba que tú hicieras, yo esperaba que tú actuaras porque, hombre, hermano, la verdad, tú no sabes cómo yo me siento, yo te perdono, pero es que tú tienes que entender. Y le caigo encima y a mí me ha pasado de ir a pedir perdón y al final me voy y salgo condenado en vez de perdonado. ¿Por qué? Porque la persona, como no ha aplicado el primer punto de hablar con Dios, no ha aplicado el primer punto de hablar con Dios, dice, ahora es la mía, ha venido a pedirme perdón y ahora le suelto yo todo. Y lo que estoy haciendo, más que perdonar, simplemente me estoy desahogando. Y estoy condenando a la otra persona y estoy operando más a un espíritu de condenación, que es diabólico, más que en un espíritu de redención, que es de Dios. Y en vez de la persona venir a mí, pedirme perdón y yo decirle, hermano, gracias, no te preocupes, le digo, no, yo te perdono, pero hermano, hombre, es que mira, pim, 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 y me pego 10, 15 minutos diciéndole lo mal que lo ha hecho y lo mal que yo me he sentido. Entonces, la próxima vez que alguien te ofenda, por favor, habla con Dios para cuando la persona venga a pedirte perdón, no tengas nada que recriminarle porque ya ha sido todo tratado. Entonces, ¿cómo debería de perdonar yo si alguien me viene a pedir perdón? Y Jesús es insistente, si 7 veces vienen a ti pidiéndote perdón, perdónalo. No dice repróchale, perdónalo. Pues mira, te digo algo muy práctico y que puede ayudar. Lo primero es darle la gracia al hermano. Gracias, Dori, por disculparte por el pisotón, de verdad, te lo agradezco mucho. Pero no te preocupes, ya está todo bien. Yo
he tratado esto con el Señor y estás perdonada, acepto tu disculpa. Pero es que, Dori, mira, es que tú sabes el daño que me has hecho en el pie, hombre, Dori, es que... ¡Cállate la boca, no condenes! Gracias, Dori. Te doy gracias por venir. Yo quería hablar contigo esto, pero te doy gracias por la disculpa, la acepto, estás perdonada, está todo bien contigo. No, está todo bien, te doy gracias. Y yo también te quería pedir perdón a ti, porque en mi corazón estuve separada de ti durante un tiempo por el daño que me hiciste. También te quería pedir disculpas, que tampoco lo hacemos. Uy, ya me ha pedido perdón, yo me he desahogado y ahí se acabó. La cosa no está bien. No, ahí no está sanado el tema. No está zanjado el tema. Entonces, si alguien viene a pedirte perdón y no eres capaz de reprochar nada, cállate, por favor, y trata el tema con Dios. No vengas a echarle a un hermano encima que viene a pedirte perdón, a echarle en cara lo que te ha hecho y lo que te ha dolido. Porque muy probablemente venga a pedirte perdón porque se ha dado cuenta del daño que te ha hecho, porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Entonces el hermano ya lo sabe. No le eches nada en cara. Y lo último que hay que hacer es hablar con Dios, perdonar, y lo último, hay que hablar con el ofensor. ¿Qué pasa si una persona me ha ofendido y no viene a pedirme perdón? Pues que no es suficiente con perdonarlo, tendré que ir yo a hablar con esa persona. Dice Pablo en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Entonces, si hay un hermano que te ha ofendido, o una hermana, o una persona que te ha hecho daño, y en tu corazón no estás en paz con él o con ella, tú tienes que arreglar el problema. No, hay un asunto pendiente, estoy esperando a que vengan a pedirme perdón. No, tienes que dar tú el primer paso. Lo ideal sería que viniera el otro, pero ¿y si no viene? Lo tienes que dar tú. Lo tienes que dar tú. Mira lo que dijo Jesús. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. La palabra repréndele no está bien traducida, ¿vale? La palabra correcta es redarguye. Es la palabra correcta. Ahí Reina Valera no estuvo muy afinado. Es redargúyele. Redarguir, la definición corta es convencer con argumentos. La definición larga es convencer o refutar a alguien de su error, no para condenar, sino para guiarlo al arrepentimiento, porque le estás ayudando a entender su error con argumentos bíblicos y espirituales, no carnales, para su bien, con la idea de que la persona pueda ser restaurada o que no vuelva a repetir el mismo error con otro. La Reina Valera de la versión 2020 lo traduce así, ese mismo versículo. Si tu hermano peca contra ti, ve a buscarlo, habla a solas con él para hacerle ver su error. Entonces, hermano, tenemos que ir a hablar si el otro no viene a pedir perdón. Tengo que dar yo el paso. Leí una frase hace poco de un experto no cristiano, pero mira lo que dice. Perdonar es una decisión inteligentemente egoísta en el mejor sentido de la palabra. Y dice, mientras esperamos que el otro se disculpe o que repare el daño, somos nosotros quienes nos seguimos haciendo daño. Entonces, hay gente en esta mañana que hay daño en su corazón que nunca lo ha hablado con Dios. Háblalo antes de que termine el año. Hay gente que a lo mejor ha expresado su dolor al Señor, pero nunca ha liberado perdón. Libéralo antes de que termine el año, confesando que perdonas a tal
por lo que te ha hecho y sé concreto delante de Dios. Y hay otros que en su corazón hay un daño y que todavía lleva tiempo esperando a que vengan a pedirle perdón. Si todavía no lo han hecho, antes de que termine el año, da tú el paso para arreglar las cosas. Si no vienen a ti a pedirte perdón por el daño que te han hecho, toma tú, como se suele decir aquí, el toro por los cuernos, ora, busca a Dios, porque no tienes que ir a condenarle. No tienes que decir, hermano, hermana, lo que tú me has hecho y todavía estoy esperando tus disculpas, porque no, si vas ahí así mejor no vayas. Tú ora, busca a Dios y después ves, hermano, hermana, tengo una cosa pendiente. Hombre, tengo un dolor en mi corazón contigo por esto. La verdad es que no lo entiendo, no lo comprendo, pero quería expresarte mi dolor, tengo una lucha interna, yo quiero estar en paz contigo. Y lo tienes que hacer tú. Y no necesariamente la otra persona va a pedirte perdón. Tienes que ir tú a hablar con ella. Este es otro de los grandes errores. Esperamos a perdonar a que vengan a pedirme perdón. Pues no, tienes que ir tú a hablar con la persona. Eso también es humillarse. Eso sí tiene que... Yo te aconsejo, si puedes, he estado escuchando parte, no me ha dado todo tiempo, pero está en YouTube el testimonio de Gigi Ávila, de que él tuvo que perdonar al asesino de su hija. ¿Y tú te crees que el asesino de su hija, que por cierto era su esposo, eran dos creyentes, y un día la mató a cuchillas, a puñalada? ¿Y tú te crees que él desde la cárcel le envió una carta y le dijo, perdóname? Y hay un montón de testimonios ahí de cristianos que han tenido que ir a la cárcel a perdonar a asesinos de sus hijos, de sus esposos, han tenido que ir sin que el asesino viniera a pedirle perdón. Y si gente le hace, no lo voy a hacer yo porque el hermano me dijo, me hizo, yo esperaba, pero no. Tenemos que hacerlo. Y algunos todavía tenéis que dar el paso porque hay cosas que no están solucionadas. Y por último, hay gente que este primer punto sí lo ha superado. Hay gente que ha venido delante de Dios, ha hablado las cosas, se ha expuesto, ha liberado perdón, ha declarado perdón, incluso ha hablado con la persona, lo que tú quieras, pero todavía la herida no ha sido sanada. Y esto pasa igual que con la cirugía. La parte del perdón es la parte de la cirugía, donde el Señor, si por ejemplo hay gente que se le ha extirpado pues una célula cancerígena maligna, y es un proceso doloroso, equivalente al tema de perdonar, pero a partir de ahí, una vez que ha sido extirpado, ahora viene todo un proceso de rehabilitación. Y a veces nos quedamos solamente con el proceso del perdón, pero no queremos el proceso de la rehabilitación. Entonces salgo del quirófano recién operado y ya me pongo a trabajar o a correr, entonces la herida se me abre y nunca se sana. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Y hay otros que habéis superado el primer punto del perdón. Algunos tenéis que afrontar el punto del perdón. Otros ya lo habéis superado, pero os habéis saltado el tiempo de reposo. Y rápidamente, y lo único que habéis hecho es ponerle una venda a esa intervención, pero no se ha terminado de sanar. Y eso a veces es un proceso que requiere mucha intervención de Dios, requiere consejería, requiere ministración al alma, ministración al espíritu y liberación. Y hay gente que sí, que ha perdonado, pero jamás se ha abierto y se ha expuesto para recibir una sanidad completa. Y lo han querido gestionar todo solo y nunca se han abierto. Y algunos estáis también en ese punto. Pero el Señor quiere sanar. Dice Salmo 147:3 y terminamos ya. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Jesús dijo de sí mismo en Lucas 4:18, Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el corazón del Padre. Él quiere sanar nuestras heridas. Nos ponemos de pie, cierra tus ojos, por favor.